bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver cómo calcular probabilidades de eventos. ¿Listo? Y vamos a considerar en este caso que solamente aquellos experimentos para los cuales el espacio muestral tiene un número finito de elementos. ¿Listo? Entonces, si tenemos un evento A es un evento. ¿Sí? Si no han visto el video de los conceptos preliminares de probabilidad, los invitamos a que vayan y revisen. Ahí están las operaciones entre conjuntos, entre eventos, el complemento, la unión y demás. Entonces, A es un evento, ¿listo? La probabilidad de ese evento A, ¿sí? Es un número, es una medida, la probabilidad que se denota por P mayúscula paréntesis A, que está entre 0 y 1. ¿Listo? Entre más cerca a 0 quiere decir que es menos posible que ocurra ese evento, y entre más cerca al valor de 1 quiere decir que es más posible, más probable que ocurra ese evento. ¿Listo? Entonces vamos a ver en este video cómo calcular las probabilidades de los eventos que tienen un número definido de eventos simples. ¿Listo? Si todos los puntos que estén dentro del espacio muestral le asignamos una probabilidad, y todos los puntos que estén fuera del espacio muestral, su probabilidad será 0. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de un evento A es la suma de los pesos de todos los puntos muestrales en A. Entonces aquí tenemos la primera regla de probabilidad, es que la probabilidad del evento A debe estar entre 0 y 1, ¿sí? No puede ser menos que 0, no puede ser más que 1. La otra reglita que tenemos de probabilidad es que la probabilidad de un evento que esté vacío es 0. ¿Listo? Y la siguiente regla es que la probabilidad de todo el espacio muestral, la suma de los eventos simples que haya en ese espacio muestral, debe ser 1. Esas son las 3 reglitas que se deben cumplir. Listo. Además, tenemos que, si tenemos una serie de eventos mutuamente excluyentes, si tenemos el evento A1, A sub 2 y varios eventos, A sub K eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A1 unido con A2 unido con el A sub K es la suma de las probabilidades. Es decir, si los eventos son mutuamente excluyentes 2 a 2, quiere decir que no tienen elementos en común. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de los eventos es la suma de las probabilidades de los eventos A1, A2 hasta A sub K. ¿Listo? Esto es si los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, no tienen elementos en común. Entonces vamos a ver un ejemplo para calcular probabilidades. Entonces tenemos el ejemplo o el experimento en lanzamiento de un dado y observar lo que sale en la cara superior. Entonces teníamos anteriormente los eventos A, B y C. Y acá enfrente, o acá arribita, podemos describir el espacio muestral. Entonces el espacio es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Hay 6 posibilidades, ¿sí? Cuando lanzo un dado. El evento A era observar un número par, 2, 4, 6. El evento B es observar un número impar, 1, 3, 5. Y el evento C es observar un número menor a 4, es decir, 1, 2 y 3. Listo. Entonces, aquí podemos ver que de cada uno de estos elementos, la probabilidad de cada evento simple, la probabilidad de 1 es igual a 1 sobre 6. Así se asigna probabilidades. En este caso, todos tienen igual probabilidad de salir. La probabilidad de 2 también es 1 sobre 6. La de cada elemento que está en ese espacio es 1/6. ¿Listo? Entonces, la manera de calcular estas probabilidades es todos son igualmente probables. Entonces aquí cuando nos dicen que la probabilidad de un evento es la suma de todos los puntos del
muestrales en el A, en el conjunto A, entonces tenemos aquí que la probabilidad de A se va a poder calcular como la probabilidad de que sea igual a 2, más la probabilidad de que sea igual a 4, más la probabilidad de que sea igual a 6, ¿sí? Que cada uno de estos nos da que es un sexto, entonces un sexto más un sexto más un sexto, ¿sí? Es decir, 3 sextos, que es un medio. ¿Listo? Fíjense que otra manera de hallar la probabilidad es cuántos, si son igualmente probables, coloco el número total en el denominador y cuántos elementos hay en el conjunto B, 3, ¿cierto? Esto me da un medio. Y al igualmente para C tenemos cuántos son totales según el espacio muestral. En el espacio muestral hay 6 elementos, 6 posibles. ¿De cuántos hay en el evento C3? ¿Listo? Entonces todos estos tienen la misma probabilidad, un medio. ¿Cómo hallamos? Encontrando o sumando los pesos de los puntos muestrales en A. Y como todos son igualmente probables, pues entonces en este caso es equivalente a hallar el número de elementos que hay en el conjunto sobre las posibilidades o el número de elementos que hay en el espacio muestral. ¿Listo? Listo, entonces hay unas reglas que me permiten calcular las probabilidades de las operaciones que teníamos en el video anterior. Si no lo han visto, los invitamos a que vayan y lo revisen. Entonces, por ejemplo, si estamos calculando la probabilidad de A complemento, la probabilidad de A complemento, la fórmula es 1 menos la probabilidad de A, ¿sí? Entonces aquí, si estamos calculando la probabilidad de el evento complemento, entonces una de las maneras es hallar el conjunto como estaba en el video pasado, y otra es con esta formulita, ¿no? Entonces fíjense que aquí la probabilidad de A complemento según esta fórmula será 1. Recuerden que 1 es la probabilidad de la suma de todos los eventos que hay en el espacio muestral. Entonces 1 menos la probabilidad de A, que ya la calculamos, nos dio un medio. ¿Listo? Entonces esto es un medio. ¿Sí? Una manera es hacerlo así, y otra manera es simplemente darnos cuenta que el conjunto A complemento tiene los elementos 1, 3 y 5 y calcularlo directamente con la regla que acabamos de ver. ¿Cuántos hay? 3 elementos de los posibles. ¿Listo? Entonces da igual calcularlo con la fórmula que tenemos aquí o con los conjuntos, ¿no? ¿Cuántos hay en el conjunto dividido entre el total? La otra regla es la regla del complemento. Hay una regla que es la regla aditiva, que me permite calcular la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Esta es la regla aditiva. La regla aditiva, entonces aquí me permite calcular entonces la unión. Si yo tengo, si voy a calcular por ejemplo la probabilidad de B unido con C, esto es lo mismo que la probabilidad de A, de B en este caso, más la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. Recuerden que ya hallamos la intersección, aquí es B intersección C. En el ejemplo pasado o el video pasado vimos que la intersección entre B y C son los elementos 1 y 3. ¿Listo? Por lo tanto aquí la probabilidad de la intersección de B y C es igual a 2 sobre 6. ¿Sí? 2 porque en ese conjunto hay 2 elementos y los posibles son 6. Entonces aquí me da un tercio. ¿Listo? Entonces la probabilidad por fórmula de B unión C es igual a la probabilidad de B, que es un medio, más un medio, que es la de C, menos un tercio. ¿Listo? Entonces esto me da 1, ¿cierto? Un medio más un medio me da 1, menos un tercio. Esto me da 2 tercios. ¿Listo? Esa sería la probabilidad de A unión C.
Y esa es la regla aditiva. Ahora viene una regla que es la regla de, pues, la condicional e independencia, que la vamos a ver aquí abajito. Digamos que hay una regla que es la regla, coloquémosla acá, este es el nombre, regla aditiva, la que acabamos de ver. Y está la otra que es la regla condicional, que relaciona también la regla de multiplicación. Entonces, la regla de probabilidad condicional me dice que la probabilidad de A, dado que el evento B ocurrió, es la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. ¿Sí? Donde esta probabilidad de B debe ser un número mayor estricto que 0. ¿Listo? No puede ser 0 porque aquí no se puede dividir por 0. ¿Listo? Entonces, bueno. Y fíjense que de esta regla, tengo dos reglas acá. La probabilidad de B dado que A es entonces la probabilidad de la intersección de A y B sobre, en el denominador, ¿sí?, va la probabilidad del que está aquí dado que, ¿sí? Después de esta lineecita, esto se lee la probabilidad de B dado que A, entonces siempre en el denominador va lo que va al lado derecho de esa línea que separa A y B. ¿Listo? Y acá igual, la probabilidad de A tiene que ser un número mayor que 0. Entonces vamos a explicar qué significa ese dado B con este ejemplo. Entonces, para ver de qué trata la regla condicional, tenemos este ejemplo. Dice, en un experimento de preferencia de color, se le pide a un niño que escoja dos juguetes. Los juguetes son idénticos, excepto por el color. Entonces acá, excepto. Listo, entonces son idénticos excepto por el color y se le pide al niño que escoja dos juguetes, ¿no? De esos juguetes, 2 son azules y 6 son rosados. ¿Listo? Entonces fíjense que este experimento se puede plantear para listar mejor el espacio muestral por medio de un diagrama de árbol. Entonces aquí la primera rama, ¿sí?, hace referencia a la primera extracción o al primer juguete, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades hay para la primera extracción? Entonces, que el niño escoja o un juguete azul o un juguete rosado. Azul. Entonces, digamos que acá A significa que escoge uno azul y R significa que escoge uno rosado. ¿Listo? Entonces, en la primera extracción puede escoger azul o puede escoger rosado. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos hay en total? Entonces, si sumamos estos 2 con estos 6, me da que en total hay 8 juguetes. ¿Listo? Y aquí en esta rama estamos calculando la probabilidad de azul. Entonces, 2 de 8 son azules. ¿Listo? Y aquí, ¿cuántos? 6 de 8 son rosados. Eso es para la primera extracción. Ahora vamos para la segunda extracción. Entonces, en la segunda extracción tiene la posibilidad del niño de escoger uno azul y uno rosado. Y aquí uno azul, uno rosado. ¿Listo? Pero des en cuenta que anteriormente, en la rama anterior, se escogió un juguete. Es decir, aquí ya no hay 8 juguetes, sino hay 7 juguetes. Entonces voy a dividir entre 7 juguetes cada una de esas ramas. ¿Listo? Por esta primera rama se escogió en la rama anterior azul, es decir, ya no hay 2 azules, sino hay un azul. ¿Listo? Por esta primera rama se escogió azul, siguen acá hay todavía 2 rosados. ¿Listo? Aquí se escogió en la primera extracción, en el primer juguete, se escogió un rojo, quiere decir que hay 2 azules. Y acá, como se escogió uno rojo, solo me quedan 5 rojos. ¿Listo? Entonces, estas ramas que ustedes ven aquí, esta por ejemplo, me dice la probabilidad, un séptimo, me dice la probabilidad, ¿sí?, de escoger azul en la segunda, dado que en la primera escogí azul. Eso es 1 sobre 7. Esta ramita 2 sobre séptimos me dice
la probabilidad de escoger rojo en la segunda, dado que en la primera escogí azul. Esta 2 sobre 7 también me dice la probabilidad de escoger azul en la segunda, dado que en la primera extracción escogí un rojo. Y la última, 5 sobre 7, me dice o me calcula la probabilidad de escoger rojo en la segunda, dado que en la primera escogí rojo. ¿Listo? Estos son los dados que. Dado que en la primera escogí tal color, la probabilidad de escoger uno de los colores azul o rojo en la segunda, ¿sí? Estas ramas son el dado que. Entonces, podemos responder estas preguntas. Vamos a responder las siguientes preguntas primero. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el niño escoja 2 juguetes rosados? ¿Listo? Entonces, ¿dónde tengo rosado y rosado? Entonces, aquí tengo una intersección, ¿sí? La probabilidad de rosado en la primera y rosado en la segunda. ¿Listo? Si despejamos de aquí, esto es igual a la probabilidad de escoger rojo en la primera por, pasaría a multiplicar por la probabilidad de escoger rojo en la segunda, dado que escogimos rojo en la primera, ¿sí? Es decir, en este caso, para la intersección de los eventos, se multiplican las ramas que me interesan, ¿sí? Esta es la probabilidad de rojo en la primera, que es 6 sobre 8, eso es rojo en la primera, por la probabilidad de rojo en la segunda, dado que en la primera saqué rojo. Entonces esto es 5 sobre 7. ¿Sí? Así que la probabilidad, en este caso, al hacer esa operación en sus calculadoras, eso da un resultado de 15/28. ¿Listo? Esa sería la probabilidad de que el niño escoja 2 juguetes rosados. Sí, eso sería 15/28. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de escoger azul en la segunda, dado que en la primera escogió rosado? Entonces, azul en la segunda, miremos aquí que nos sirve. Azul en la segunda, es decir, me paro donde tengo azul y azul. Azul y azul, pero dado que en la primera escogí rosado, entonces la probabilidad es esta que está aquí, ¿sí? Esta es la probabilidad de escoger azul en la segunda, dado que en la primera escogí rosado. Eso me dice en cuál rama estoy, 2 sobre 7. ¿Listo? Así entendemos la regla de probabilidad condicional y del producto, porque acá podemos despejar de la intersección de A a B según los datos que se tenga. Si se tiene A dado que B por la probabilidad de B, se pasa a multiplicar y hallo la probabilidad de intersección. O si tengo B dado que A, pues lo utilizo la otra reglita. ¿Listo? Y por último viene el concepto aquí de independencia. Entonces, ¿cómo se verifica cuando dos eventos son independientes? Entonces, A y B son independientes, sí, solo sí. La probabilidad de la intersección entre A y B es igual a la multiplicación de las probabilidades. Así se verifica la independencia. Entonces, un ejemplo. Listo. En el lanzamiento de 2 monedas tenemos cara, sello, y para esta nuevamente cara y sello, y para esta nuevamente cara y sello. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el espacio muestral, que es cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello. Cada uno de estos eventos tiene la misma probabilidad, es decir, la probabilidad de este es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la probabilidad de que salga cara en la primera y cara en la segunda es igual a, aquí la probabilidad es un medio en cada una de estas ramas, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio y un medio.
¿Listo? La probabilidad de cara en la primera y cara en la segunda es la multiplicación de estas, ¿no? Es 1/2 por 1/2. ¿Listo? Que es 1/4, que es justamente la probabilidad de los eventos independientes, ¿no? Acá tenemos la probabilidad de cara en la primera es 1/2 por la probabilidad de cara en la segunda es 1/2, y eso me da igual a la probabilidad, a la multiplicación de las probabilidades. Es decir, la probabilidad de tener cara o sello, ¿sí?, es independiente del lanzamiento anterior. Entonces, los eventos cara en la primera y cara en la segunda son independientes. Entonces, en este ejemplo, tenemos que los eventos cara en la primera y cara en la segunda son independientes. Una moneda, ¿sí?, no depende del anterior, el lanzamiento de la segunda no depende de la primera, del primer lanzamiento, mientras que aquí fíjense que, si ustedes se dan cuenta, al extraer un juguete azul, la probabilidad de la siguiente extracción se ve, ¿sí?, influenciada por esa extracción, pues por la primera extracción, ¿sí? Acá ya no divido sobre 7, sobre 8, sino sobre 7, un juguete menos. ¿Listo? Entonces aquí en el anterior son dependientes los eventos, por ejemplo, azul en la primera y azul en la segunda, porque depende de la extracción anterior. ¿Listo? Y esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.